Dios te bendiga, estamos una vez más en Desayunando con Jesús. En esta mañana trayéndote una reflexión de la palabra de Dios que le puse como título Veneno y Antídoto. Dice en Números capítulo 21, vemos cómo el pueblo después de haber murmurado contra Dios, de haber murmurado contra Moisés, porque era un pueblo sí que siempre se quejaba, si comía muchos días, comía eh, pan, se quejaba, si comía maná se quejaba, se quejaba porque comía codornices, siempre estaba quejándose, siempre anhelaba volver al pasado, siempre era un pueblo que en su mente tenía la esclavitud incorporada, arraigada, y era un pueblo quejoso. Dice que en una de las tantas quejas que el pueblo tuvo contra Moisés y contra Dios, le hace arder una ira a Dios y envía serpientes, dice, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ahora yo miraba esto, fíjense lo que dice en Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Acá vemos que Dios, después de haber escuchado la queja de su pueblo contra él mismo y contra Moisés, envía serpientes para que muerdan a la gente, aquella que hablaba, aquella que criticaba, aquella que se quejaba, hace que las víboras muerdan a las personas que hablaban mal contra él, que blasfemaban contra su nombre, contra su poder, todo lo que él tenía. Pero a su vez le dice a Moisés: Moisés, quiero que te hagas una serpiente de bronce y que la pongas en medio del campamento, para que cuando alguna de las víboras muerda a aquel que habla contra mí, aquel que me critica, aquel que blasfema, aquel que piensa mal de mí, cuando la víbora lo pique y mire a la víbora, se sane. Uno puede decir: ¿cómo puede ser que la misma víbora que pica, también la misma víbora me va a sanar? Sí, eso tenía un mensaje, porque la gente cuando miraba a la víbora le recordaba la desobediencia que había tenido contra Dios, y al recordarse hacía que se arrepienta del pecado. Qué tremendo, ¿eh? Fíjese cómo puede ser que la víbora que tiene veneno también era el antídoto para la sanidad, para la salvación. Moisés tenía a la gente que lo criticaba, que hablaba, y sabía que en un lugar del campamento estaba la víbora, y aquel que hablaba mal, que criticaba, que blasfemaba, que dudaba del poder de Dios, cuando la víbora lo picaba, esa misma persona la llevaban frente a la víbora de bronce que estaba en el campamento, para que su última imagen que tenga frente a él y quede grabada en su mente era la víbora, y para que recuerde que por haber blasfemado, por haber desobedecido, por haber pecado, le causaba la muerte. Pero ahí, al mirarla, le traía el recuerdo de lo que había hecho, y Dios le brindaba la sanidad, le brindaba la salvación. El mismo veneno muchas veces es tu antídoto. No peques para que tengas salvación. No peques para que tengas salvación. Lo que te mataba por causa de tu pecado, también te puede salvar por causa de tu arrepentimiento. Fíjate qué tremendo, ¿eh? La víbora que te mata a causa de tu pecado es también la que te va a salvar a causa de tu arrepentimiento. Por eso es que la víbora estaba en medio del pueblo, para que la gente recordara qué es lo que había hecho, en qué había pecado, para que le traiga recuerdo a su cabeza, lo mira a la víbora, le pida perdón a Dios, se arrepienta, y esa misma le producía la sanidad, la salvación de su alma. Te animo en este tiempo que si tú estás pecando, que mires el pecado, que lo veas al pecado, y que cuando lo veas al pecado te recuerde que ese mismo pecado que está ahí te puede matar, pero a su vez, si tú te alejas de ese pecado, te puede salvar. Arrepiéntete, míralo al pecado de lejos, pero míralo para que eso te recuerde que cometiendo ese pecado te trae la muerte física y la muerte espiritual. Cuando tú mires al pecado, te arrepentirás, y eso te traerá vida física y vida también espiritual. No baje los brazos. Te animo a que cuando aparezca la víbora, que siempre es engañadora, que tú puedas mirarla como la que te
te da la sanidad y la salvación, porque eso te traerá recuerdo a tu cabeza de que debes arrepentirte del pecado que estaba cometiendo. Que tengas un buen día. Dios te bendiga.